Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 3 de junio de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Mayo negro en cuestiones económicas. Caen las exportaciones en un 52.3%. y cae la venta de autos prácticamente en el 60%. Entonces vamos a ver cuál es el resultado final y cómo se expresa eso en el crecimiento del Producto Interno Bruto o en la caída del Producto Interno Bruto en el mes de mayo. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? La indignación es comprensible. La muerte de George Floyd fue sencillamente horripilante. La indignación la entiende uno. La reacción con violencia, con brutalidad, con saqueos, con robos, esa no es comprensible ni esa es tolerable. Las cosas hay que ponerlas en su punto, como lo dijo bien el gobernador del estado de Nueva York, el señor Cuomo. Cartagena es la ciudad grande de Colombia con más contagios. Entre las ciudades grandes, Cartagena se lleva la palma en proporción al número de habitantes. Hablaremos con Nicolás Fernando Araujo para que nos cuente qué está pasando en esa ciudad y cuál es la situación de ella, durísimamente golpeada por la caída del turismo, cuya recuperación no se ve en el horizonte. Lo que llaman la localidad de Kennedy es una gran ciudad. Es la cuarta ciudad más importante de Colombia porque tiene 1.200.000 habitantes. Es decir, que es mayor que Cartagena y que Bucaramanga y que solo estaría detrás de Bogotá, Medellín y Cali. ¿Qué pasa en Ciudad de Kennedy? ¿Es indisciplina? ¿Es pobreza? ¿Por qué el desorden? Hablaremos con la alcaldesa de la localidad, Jamie Carolina Agudelo. Hay personas que no tienen cómo hacerse notar sino atacando a Álvaro Uribe Vélez. Esto ya se volvió pues un hecho insólito en Colombia y está ese sujeto que se llama Daniel Coronel, que no tiene otro oficio ni tiene otra perspectiva mental en la vida que los ataques más injustos contra el presidente Uribe Vélez. Y ahora aparece otro que se llama Matarife. Pues ahí están los mismos y de la misma condición intelectual y moral. Y ahora la Corte Suprema de Justicia abre una investigación a Álvaro Uribe Vélez basados en un anónimo. Los anónimos son la manera más despreciable de expresión de un cobarde, de un miserable, que no da su nombre, que no pone su cara, sino que se prende de eso, del anonimato, para cometer una fechoría o para hacer una acusación indigna. Por eso las leyes castigan muy seriamente el anonimato, que no puede servir como medio de prueba per se y que no puede ser la base para el inicio de una investigación. La Corte Suprema de Justicia está obrando mal, muy mal. Con tal de hacerlo contra Álvaro Gómez Hurtado se permite hasta esa libertad, pongámosla bien entre comillas, a usar un anónimo para atacar al presidente Uribe Vélez. ¿Cómo salvar la economía sin matar a la gente? ¿Cómo evitar que la gente se muera de hambre? Ese es el gran problema de nuestro tiempo. Hay que salvar la vida de la gente sin matar a la gente con el hambre. El arzobispo de Washington se viene violentamente contra Trump, diciéndole que no se puede aprovechar del sentimiento religioso de los americanos
y lo censura muy seriamente. Y censura muy seriamente la violencia de la policía para asegurar una rueda de prensa del señor Trump. Violencia de la policía que se ejerció inclusive contra periodistas como Cristina Londoño, que fue víctima de un perdigonazo y de lacrimógenas contra los periodistas. El arzobispo de Washington censura muy duramente al señor Trump. A un tercio de los norteamericanos que perdieron su trabajo no les ha llegado la ayuda prometida. ¿Oyeron eso? A la tercera parte de los que se quedaron sin trabajo y les prometieron ayuda no les ha llegado. En Colombia, ¿qué cifras tenemos? Completo silencio. ¿Cómo han llegado los auxilios a las empresas que no tienen con qué pagar la nómina de sus trabajadores? ¿Cómo han llegado los auxilios a la gente que no tiene que comer? Nosotros no tenemos la claridad que tienen los norteamericanos, claridad que es base de un sistema democrático que lo sea de veras. Ayer hubo fuerte subida de las bolsas, hoy sigue la misma tendencia. Lo de Europa es muy notorio, y el petróleo Brent está llegando a los $40, muy lejos del punto en que el gobierno había calculado el ingreso petrolero de todo el año. De 40 a más de $60 hay una distancia muy grande, pero algo es algo. 40 es el doble de 20. Los Estados Unidos sancionan navieras que se han ocupado del transporte de crudo venezolano. Otra firma muy cercana a muchos colombianos y a mucha gente en Bogotá, el Hard Rock Café, que se inauguró hace 20 años, cerró y se fue del país. El Pacífico colombiano es una tragedia. La situación en Buenaventura, en Tumaco, en el departamento del Chocó, es una calamidad. Solamente que hasta acá, hasta Bogotá, no llegan los lamentos de una población desesperada, también indisciplinada, hay que decirlo, fuertemente atacada por el coronavirus y donde no hay una cama de unidad de cuidados intensivos. Vimos unos videos sobre Ginebra, donde sí señor, donde está la sede de la Organización Mundial de la Salud. No, eso parece el tiempo más feliz. En las playas, la gente toda reunida, sin tapabocas, sin ninguna protección, de manera que la OMS practica, pero para que se aplique lejos de casa. Chile, con más de 100.000 contagios, tiene 5.471 en las últimas 24 horas y 59 muertos. Los hospitales están desbordados en Chile. El defensor del pueblo defiende a los cocaleros. Está en contra de la erradicación forzada de cultivos. Él quiere la erradicación voluntaria con pleno consentimiento de los cocaleros, es decir, de unos delincuentes que son el comienzo de la cadena del narcotráfico, que es el combustible de todas las guerras y de todas las iniquidades. Ese es el defensor del pueblo, señores. En Cali cierran la Galería Santa Elena por infecciones del COVID-19. 80 contaminados. Es la principal plaza de mercado de la ciudad. Vimos un espectáculo realmente conmovedor. Muchos policías, muchos en los Estados Unidos, arrodillados, clamando, pidiéndole al cielo por el alma de Floyd y señalando su repugnancia por la actuación de un colega suyo que los quiso deshonrar. Muchos de esos policías caminaron por las calles de Washington. Parece que incurría en una equivocación. Hablé de Álvaro Gómez Hurtado, no, es Álvaro Uribe Vélez, el que ha sido
motivo de todos estos ataques infames y ahora de una acción penal iniciada por la Corte Suprema de Justicia sobre la base de un anónimo, lo que es antijurídico, de mal gusto, sencillamente repugnante. Son 2.400 los contagiados en una planta de carne en Rio Grande do Sul, en el Brasil. En Holanda no hay precauciones. No hay precauciones. ¿Qué pasará en Holanda? El gobierno de Cuomo, o el gobernador mismo, pide que se haga un deslinde. Hablamos los abogados de un juicio de deslinde y amojonamiento entre lo que es la protesta y lo que es el vandalismo, la violencia, los robos y los saqueos. Cae la carga viral, lo dice un hospital italiano, y se le vino el mundo encima, pero lo está sosteniendo. Dice que la carga viral es menor y que los efectos que está produciendo el coronavirus son menos devastadores que hace un tiempo. Los cafés parisinos de los andenes abrieron sus puertas, puertas entre comillas, porque esos cafés tradicionales están en plena calle ante la luz del día. Un profesor de la Universidad de Miami ayudó a esconder $3 millones de un lavado de activos de William Saab, el narcotraficante amigo de Maduro de Venezuela. Recursos para Yemen. Estaban pidiendo angustiosamente $2.400 millones para tratar de paliar en algo la miseria de Yemen. Se consiguió la mitad de esa cifra. Hubo incendios y gases en medio de las protestas que se presentaron en París por el caso de George Floyd. Nigeria se abre en plena pandemia. Es una nación petrolera muy grande, de cerca de 180 millones de habitantes, con muchos infectados, y sin embargo se está abriendo. Putin sancionó una ley que lo autoriza para utilizar la bomba atómica en caso de que su país llegue a ser objeto de un ataque con armas convencionales. 3 generales del ejército de Colombia han sido retirados con acusaciones de corrupción. Una vergüenza para el Ejército Nacional. 2 implicados en atentado al centro andino, libres por vencimiento de términos. En Nicaragua, expansión incontrolable del coronavirus. Los venezolanos no pueden regresar. Llegaron a la frontera de Colombia, quieren regresar y el gobierno no los deja entrar. Están en una situación humanitaria sencillamente angustiosa. Más de 80.000 comercios han cerrado definitivamente, dice Fenalco. Y en Hoy en la Historia recordaremos uno de los grandes escritores del siglo XX que escribió muy poco, pero lo que escribió conmovió al mundo, especialmente con un libro que se llama El Proceso, Franz Kafka. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y no olviden sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn en sus dispositivos móviles. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También pueden hacerlo a través de Facebook. Estamos en Facebook Live, en los computadores, en los dispositivos móviles o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Estamos también presentes en las frecuencias de Radio Red de RCN, en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y se enlaza con nosotros la señal de Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que ahora todo el contenido de nuestras emisiones se encuentra disponible en 9 plataformas de podcast. En su plataforma favorita podrá encontrar el contenido de nuestras emisiones dividido en secciones, en entrevistas. Por supuesto tendrán siempre el editorial del doctor Fernando Londoño
también tendrán el hoy en la historia. Bueno, ahí encuentran todo el contenido. Si no se han suscrito, no dejen de hacerlo. Estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify. No olviden que los oyentes son lo más importante de la hora de la verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios. Nuestra cuenta @hora de la verdad. O también pueden hacerlo a través de Instagram. Allí somos @la hora de la verdad oficial, o a través de Facebook, en donde además de estar en vivo, siempre estamos pendientes de sus comentarios y de sus opiniones. En Colombia son las 6 de la mañana, 15 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. Aprovecha el tiempo para compartir en familia, para leer, para cocinar, para descansar, pero sobre todo para escuchar La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, de 6 a 10 de la mañana por Radio Red de RCN. Oímos cantar en esta mañana a Alba del Castillo, una de las grandes cantantes colombianas de todas las épocas. Con esa voz prodigiosa, saludemos la mañana a Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Colombia superó ayer las 1.000 muertes por COVID-19 y sumó ya 31.833 contagios, con lo que el país sigue avanzando hacia esa cima de contagios que, como advirtió el presidente Iván Duque, llegaría en el mes de agosto. Y mientras el país sigue avanzando hacia ese pico de contagios, prepara a la vez el relajamiento de medidas de confinamiento, lo cual resulta simplemente inexplicable, porque cuando más contagios tenemos, pues más estricto debería ser el aislamiento. Pero aquí hay una realidad, y es que la economía está reventada, las ayudas no están llegando, la gente tiene hambre y demanda precisamente salir a la calle, salir a trabajar. Eso ha llevado al gobierno precisamente a empezar a revisar cómo se sigue relajando el confinamiento al que hemos estado sometidos desde el mes de marzo. Mencionaba usted, doctor Londoño, hace un momento que Nigeria se abre. A pesar del alto número de contagios, pues en Colombia la situación no es muy distinta a la de Nigeria y la apertura incluye ya la expedición, por ejemplo, de los protocolos para la reapertura de colegios privados a partir del mes de agosto, lo cual tiene muy preocupados, por supuesto, a muchos padres de familia que se inquietan por esa posibilidad de tener que enviar a sus hijos a los colegios en plena pandemia. Y en Bogotá, en donde la improvisación está a la orden del día y en donde tenemos localidades como Kennedy en este momento completamente cerrada por cuenta de la expansión del coronavirus, pues en Bogotá ya se habla de la posibilidad de adelantar el reinicio del comercio. Esto a pesar de que Bogotá y Cali son dos ciudades que han sido designadas por el gobierno nacional como aquellas en donde las medidas deben ser más estrictas por lo pronto. Sin embargo, la alcaldía ya está estudiando una posible prueba piloto para la próxima semana y, Fenalco también está metiendo presión para que se logre abrir y reactivar el comercio al menos antes del 15 de junio. Se habla de la reapertura de centros comerciales y del comercio en general. Vamos a ver qué pasa, pero lo cierto es que en Bogotá nunca se sabe qué pasa ni qué pasará, porque así como la alcaldesa dice una cosa,
dice otra. Eso es lo que está ocurriendo en materia de contagios, en materia de coronavirus. Avanzamos hacia el relajamiento de las medidas, se empiezan a preparar los protocolos de reapertura de colegios privados. Bueno, vamos a ver cómo avanzamos, pero lo cierto es que mientras seguimos caminando hacia la cima de contagios, seguimos también yendo gradualmente hacia el relajamiento de las medidas, lo cual pues en el mediano plazo puede resultar muy mal en la medida en que los contagios pues se dan de manera exponencial. Esa es entonces la noticia con la que abrimos la mañana, pero no me extiendo más y le damos cambio a Montserrat Fernández. Buenos días. Si teníamos poco con la pandemia, ahora en Estados Unidos hay que sumarle los disturbios que están viviendo diferentes ciudades tras la muerte, aunque yo preferiría decir el asesinato de George Floyd, el afroamericano que fue detenido por la policía en Minneapolis y asfixiado con una rodilla mientras otros policías miraban y otras personas lo grababan. Pues bien, a pesar de que estamos en plena pandemia y que se supone que los ciudadanos deben permanecer en sus casas, nada ni nadie ha podido contener esta avalancha de gente que ha incendiado literalmente Estados Unidos. Los actos vandálicos han llegado hasta la misma Casa Blanca. Ayer, de hecho, nos lo contaba Cristina, que lo vivió de primera mano. Pero ¿quién o quiénes? Pregunto, ¿quién o quiénes están detrás de estas manifestaciones? Y esta es la pregunta del millón y no tiene una respuesta fácil. El presidente Donald Trump dice que son un grupo que él dice que son terroristas y que se llaman Antifa, que es la abreviatura de antifascistas. Sin embargo, el FBI y otras agencias de inteligencia dicen que ahí hay de todo, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Algunos incluso dicen que esto se venía gestando desde antes del asesinato de George Floyd. Marco Rubio, republicano de la Florida, habla también de unos grupos como Boogaloo, que así se llaman, cuyo trabajo es alertar y cometer actos violentos y esparcir el odio contra el gobierno y la policía, lo que se llaman grupos antisistema. También se habla de influencia extranjera en estos levantamientos y señalan que China y Rusia pudieran estar involucrados en todo esto. Lo cierto es que el caos y el miedo invade Estados Unidos y la venta de armas, que ya había subido cuando comenzó la pandemia, se disparó literalmente, y bueno, nunca mejor dicho, ¿no?, en un 80% tras el comienzo de las protestas. En fin, aunque sobran razones para protestar, eso no lo vamos a discutir, pero sí faltan muchas razones para tanta violencia, eso sí, no lo vamos a justificar. ¿Quiénes están detrás de estas manifestaciones violentas? ¿Se politizó el tema? ¿Ayuda o empeora la situación el presidente Donald Trump cuando amenaza con militarizar el país? ¿Y hasta dónde puede llegar todas estas manifestaciones y estos actos vandálicos si no se controlan? La necesaria delimitación entre lo que es la protesta y lo que es la violencia, el saqueo, el vandalismo. Son dos cosas completamente distintas. Lo uno es una expresión legítima de indignación popular, lo otro es delincuencia pura y simple. Los Estados Unidos, víctimas de este terrible episodio que está siendo utilizado por muchos para crear el caos, para sembrar violencia, para estimular los más bajos instintos de algunos para el robo y para el saqueo. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Definitivamente no nos cansamos de decir que tenemos una Corte Suprema de Justicia que vive al parecer del espectáculo que le proporcionan algunas noticias que seguramente debe ser redundan en la favorabilidad y la buena imagen ante los colombianos. Ayer se conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos perfilamientos ilegales que se dice se cometieron en el ejército a periodistas, políticos, abogados y defensores de derechos humanos, inclusive a los mismos uribistas. Proceso que se inició en la Corte Suprema de Justicia con base obviamente en un anónimo
y claro, como parte de lo que fueron varios debates en el Congreso de la República por presuntos perfilamientos y todo por cuenta de una publicación de un medio de comunicación. Anónimo que no deja de llamarnos la atención, doctor Fernando, porque la misma Corte Suprema de Justicia ha dicho con toda claridad que primero un anónimo no es un medio de prueba. Ha dicho la legislación nacional ha sido persistente en negar a los anónimos la condición de medio de prueba y en solo reconocerle el carácter de criterio orientador de las labores de indagación cuando suministran datos específicos. Pero además habrá que recordar que el anónimo se convierte en un tema absolutamente excepcional y no es la regla. Así se desprende de lo que contiene el artículo 27.1 de la Ley 24 del 92, que es organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, el artículo 38 de la Ley 190 de 1995, Estatuto Anticorrupción, el artículo 29 de la Ley 600 de 2000, el Código de Procedimiento Penal anterior, el artículo 69 del inciso cuarto de la Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal actual, y el artículo 81 de la Ley 962 de 2005, la Ley Antitrámites. Estas normas prohíben de manera general la admisión de quejas anónimas como fundamento de la acción penal y de otra clase de acciones y solo autoriza reconocer el carácter de criterio orientador de indagaciones oficiosas cuando aportan evidencias o suministran datos concretos que permitan adelantar gestiones específicas con el fin de verificar su contenido. Pero el caso es que el proceso se inicia nuevamente en la Corte Suprema de Justicia y esto resultará al mismo estilo y las características de una investigación que la misma Corte Suprema había adelantado en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, como cuando le interceptaron la línea telefónica y alegaron que había sido un error. Pero sustrajeron de ese error que cometieron durante varios meses unas 27.000 grabaciones de audio de las conversaciones del expresidente. ¿Cómo? Bueno, pues sin orden judicial y sin que mediara el debido proceso en esta situación. Ahora tenemos entonces al presidente nuevamente en una investigación, una más de las muchas con las que lo atacan a diario, porque pareciera que con ideas no lo pudieron derrotar, ahora lo buscan afectar y vencer a través de la justicia como instrumento político. Tras ello, el senador Álvaro Uribe, a través de su cuenta de Twitter, escribió: otra indagación preliminar por un anónimo cobarde que dice que soy el beneficiario del informe de las carpetas. Por el mismo anónimo me investiga desde enero otra magistrada que tiene el caso del hacker que viene desde el 2014. Y agregó, en otro trino, la Corte, que todo lo filtra, debería explicar por qué hay dos investigaciones en mi contra por un anónimo cobarde. La Corte, que dejó escapar a Jesús Santrich y que poco ha hecho por la justicia, es muy eficiente atacando al expresidente Uribe, que no resiste, obviamente, no lo resisten en el escenario político y lo buscan silenciar de alguna manera. Mi tesis jurídica es que un anónimo no vale como noticia criminis para que un juez penal inicie un proceso investigativo. No vale. Otra cosa es que el juez quiera hacerlo de oficio, por esta razón o por aquella, por noticias que tiene recibida de esta o de otra fuente. Pero el anónimo está castigado en la legislación colombiana como tiene que ser, como lo castigan también las buenas costumbres, la ética. Un anónimo no solamente es cobarde, como lo dice el presidente Uribe, un anónimo es un acto canalla de alguien que no es capaz de decir su nombre para crear un problema o para atacar inicuamente a una persona. Y la Corte Suprema de Justicia se vale de anónimos para abrir investigaciones contra uno de los hombres más importantes que ha tenido este país, contra Álvaro Uribe Vélez. No hay derecho a que la Corte caiga tan bajo. Tata Castro. Muy buenos días a todos. El torneo de fútbol en Inglaterra no se ha reactivado y el defensa colombiano Jerry Mina se lesionó. Según anunció su equipo el Everton ayer, mientras entrenaba, Mina sufrió la semana pasada una lesión muscular en la pierna izquierda y presenta una ruptura parcial en el músculo cuádruple izquierdo. No hay certeza del tiempo exacto de incapacidad. Por ahora estará fuera de juego durante varias semanas, lo cual se perdería el regreso de la Liga Premier programado para el 17 de junio, donde su equipo se enfrentará al Liverpool, que es líder del torneo y muy cerca de obtener el título. Este puede ser uno de los problemas que van a enfrentar los jugadores después de 3 meses sin competir, las lesiones, doctor Londoño. Por otra parte, hoy se reinicia la Liga de Portugal con varios colombianos presentes, entre ellos Luis Díaz y Mateus Uribe, que hacen parte del líder, el Porto.
A las 3:15 de la tarde, hora de Colombia, se enfrentarán de visitantes al Famalicão, séptimo en la tabla de posiciones. Muy cerca, en el segundo lugar, se encuentra el Benfica a un solo punto, quienes jugarán mañana jueves en su casa frente al Tondela, que es 14 en la tabla. Mañana también jugará Cristian Borja con su equipo, el Sporting de Lisboa. Es cuarto en la tabla de posiciones y se enfrentarán de visitantes al Guimaraes a las 3:15 de la tarde, hora de Colombia. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Sí, señora. Bueno, esto del coronavirus está siendo manejado de muy distinta manera en muchos lugares del mundo. Ustedes vieron unos videos sobre lo que está pasando en Ginebra, Suiza, que es la sede de la Organización Mundial de la Salud. Increíble, pero ya hablaremos del tema porque tenemos una invitada muy especial. La doctora Jamie Carolina Agudelo Hernández, alcaldesa de la localidad de Kennedy. La llaman localidad. En población es la cuarta ciudad del país. Después de Bogotá, Medellín y Cali, viene Kennedy.